Es lo que vamos a tratar de mostrar hoy día en este Zoom con estas 6 mujeres que las admiro un montonazo y que tengo el placer de poder juntarlas a todas en un mismo día. Así que bueno, Tommy, empezá a compartir pantalla, así ya escuchamos a las chicas, que es más divertido que escucharme a mí. Se escucha todo bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Ahí, este archivo querías que... Este es No, el otro, el Power. el PowerPoint. Un segundo. De paso les comento que desde la ciudad de Mendoza han declarado interés el mes de la inclusión la concejal, así que también le vamos a mandar un enorme abrazo y agradecimiento por mostrar las actividades. Les comentamos que el mes está completo, está lleno de actividades para que puedan acceder a la que quieran. Muchas organizaciones están preparando actividades especiales para cada día, así que no se pierdan la agenda, participen, vean los laburos que están haciendo cada institución, que están buenísimos, y de paso ayudamos a difundirlos. Ahora sí. Formalmente damos por iniciado el mes de la inclusión. Tenemos Red Inclusión Mendoza y los jóvenes por la inclusión en el sector más jovencito de la red, y que tienen una agenda también muy interesante para que puedan participar. Ellos están más que nada abocados a la parte de la agenda de jóvenes en toda la provincia. Esto está Caro, ya les va a comentar un poquito más qué están haciendo actualmente. Y la Red Inclusión Mendoza, que tiene ya un añito de vida formalmente, y un niño que ha crecido muy rápido en pandemia. Así que se los vamos a presentar en esta apertura. Siguiente diapo, Tommy. Bien, tomen nota, saquen foto a la pantalla, lo que quieran. Estas son las actividades generales del mes completo. Por día van a haber muchas otras actividades también, así que estén atentos a lo que vamos subiendo en las redes. Nos pueden escribir, nos preguntan por mensaje privado y tenemos todo un equipo trabajando para poder difundir la mayor cantidad de actividades posibles. Así que vean, esta es la grilla general, tenemos los premios de inclusión el 31, todavía siguen las inscripciones abiertas hasta el 7 de octubre, vamos a estar recibiendo proyectos. Y esto, se los cuento porque también nos emociona, tenemos varios proyectos presentados, varios de España, Buenos Aires, Chaco, San Luis. Los premios de inclusión este año se vienen con todo. La virtualidad pudo unirnos mucho más de lo que creíamos, así que no se pierdan también esa edición que va a estar buenísima. Siguiente, Tommy. Bien, vamos a lo que nos reúne hoy día. Inclusión social, nuevos paradigmas. ¿Sí? Tenemos a 6 personas que para mí son hacedoras de inclusión en lo que es la provincia, en la historia de la provincia, y que han marcado un antes y un después en las nuevas concepciones y dan un nuevo inicio a una mirada mucho más integral de lo que es la inclusión social, su abordaje, la forma de aplicarla, las estrategias de aplicar la inclusión social en la provincia. Así que ahora tenemos un orden para que puedan organizarse y les vamos a ir dando la palabra. Tome la siguiente. Empezamos con la otra, perdón. Empezamos con Gaby Mainé. Gaby Mainé, coordinadora regional de Silsa, amiga de la red, fundadora también, una de las primeras que arrancó con esta idea de tener una red bien transversal, integral, que aborde la discapacidad, la diversidad, la persona mayor, de manera muy integral. Ella empezó con nosotros en este gran proyecto. Le vamos a dar la palabra a ella para que nos hable un poco y reflexionemos en conjunto sobre el uso del término inclusión social, su evolución y qué nos falta para dejar de usarla, porque esto también está buenísimo. Vamos, Gaby, tu turno. Alguien habilite el micrófono a mi amiga, no me la censuren.
Tommy. Creo que podés activártelo vos misma, Gaby, igual, si tocas el micro, ¿o no? Ahora sí, Ahora sí. recién no podía. Bueno, buenos días a todos. Es un placer compartir nuevamente estos espacios. Como decía Nico, venimos trabajando hace muchos años con las personas que hoy integran este panel y con muchos que están también de oyentes, para empezar a hablar del término de inclusión. Tenemos que hacer un parate y decir que si hablamos de inclusión social hoy en día es porque realmente existe una exclusión. Esta agenda que me mencionaba Nico, que es para el 2030 de la ODS, habla de potenciar y de promover la inclusión social, económica, política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o la situación económica que presente cada uno de ellos. En estos últimos tiempos, a pesar de los avances que se vienen dando en materia de inclusión, siempre es necesario hacer foco en que debemos, como organizaciones y como Estado, seguir generando oportunidades que permitan el progreso y que lleguemos a todos los ciudadanos. Podríamos hacer un recorrido a través de la historia para poder entender el paradigma social hoy de la inclusión, principalmente orientado a las personas con discapacidad en este caso, y hoy pensar en que la discapacidad es una cuestión de derechos parece como que no es una afirmación que sea factible de ser cuestionada, pero sin embargo ha ido pasando a través del tiempo por distintas miradas hacia la discapacidad, donde se partía de una concepción que era caritativa, que no llegaba a comprender la complejidad social de este fenómeno. Esto es resultado en la historia de una persecución, exclusión y también menosprecio que sufren y sufrieron las personas con discapacidad que se vieron sometidas desde tiempos muy, muy lejanos. El primer modelo que podemos, o paradigma que podemos mencionar en relación a las personas con discapacidad, es el modelo o paradigma de la prescindencia. Este modelo, que es bien antiguo, se supone que las personas que nacían en una familia y que llegaban a una casa con una discapacidad, lo hacían y que llegaban a este lugar, lo hacían por un castigo divino, es un paradigma de índole religioso, se consideraban que eran personas por un castigo llegaban, entonces se empieza a aplicar dentro de este paradigma de la prescindencia modelos eugenésicos, prácticas eugenésicas donde se los mataba o bien se los escondía. Transitando la historia y pasando a un segundo modelo, donde ya no se pone en eje la religiosidad, lo religioso, empezamos a hablar de un paradigma médico rehabilitador. Y la filosofía de este paradigma dice que las causas que originan la discapacidad no son precisamente religiosas, sino científicas, y que van a estar derivadas de las limitaciones individuales que tenga cada persona. Las personas con discapacidad en este caso ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida que sean rehabilitadas, obligando a este sector a buscar la rehabilitación para poder volver a pertenecer a la comunidad de los normales. Desde este modelo se pretende normalizar a las personas con discapacidad, aunque ello implique forjar la desaparición o ocultar que hay una diferencia y que es la misma discapacidad que está representando esta persona. Entonces, acá ya pasa a ser esto lo científico y no lo religioso, y que
esta persona es imprescindible para que vuelva a pertenecer a la sociedad que se rehabilite, tanto física, psíquica, mental o sensorialmente. Y con el paso del tiempo, llegamos finalmente a un tercer modelo que es el denominado social, que considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino que son en gran medida sociales. Y en este paradigma de lo social, hablamos principalmente que es la sociedad la que no se encuentra preparada para poder albergar a todos sus integrantes en la diversidad de cada una de estas personas. Desde este paradigma, o desde esta filosofía, se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igualdad de medida que el resto de las personas sin discapacidad. Pero siempre desde la valoración y respetando la diferencia. Este paradigma, que se encuentra también relacionado con el surgimiento de ciertos valores que van intrínsecos a los derechos humanos, aspira a poder potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad, la libertad personal, se debe propiciar la inclusión social y sentar bases sobre la vida independiente, la no discriminación, el acceso universal, normalizar los entornos, el diálogo civil principalmente, para que esta construcción que se va haciendo de la discapacidad deje de ser un modo de opresión social. Hoy en día, si seguimos pensando en esta exclusión social como un conjunto de factores que la persona tiene que ir atravesando porque se siente excluida en determinadas posibilidades, que no tiene acceso, por ejemplo, a ciertas prestaciones, debemos pensar esta exclusión, que es algo dinámico, que está en permanente cambio, y que precisamente por eso podemos hacer algo desde el Estado, desde las instituciones, buscando políticas, recursos, capacidades, que permitan que esas personas puedan volver a reengancharse a la situación más normal, por ejemplo, en un trabajo, en una relación. Y para esto debemos buscar mecanismos que los empoderen, que se rodeen de recursos que sean estables y no principalmente los individuales. Estas, bueno, como decía al principio, las transformaciones que se vienen gestionando e impulsando por los movimientos de minorías, por mujeres, por diversidades sexuales, hacen cada vez más evidente que exista la relevancia de incorporar una perspectiva de inclusión social en la práctica de lo que es la gestión de Estado. Muchas gracias, Gaby. Muy, muy claro. Vieron a lo que nos estamos metiendo. El tema de ver la inclusión social, que tuvo un motivo, una razón de nacimiento, el término en sí de inclusión social, y hoy día nos encontramos con que inclusión social es mucho más, y cada vez son más los que no están incluidos en cómo gira el mundo a los que realmente están incluidos. Entonces, ¿es necesario seguir hablando de inclusión social? Sí. Ahora pasamos a Daniela. Daniela Tiani, directora de Artesanos Mendocinos, también fundadora de la Red de Inclusión Mendoza, y nos va a hablar un poco del trabajo en red. El trabajo en red, los beneficios, el impacto para las organizaciones, instituciones y sobre todo el impacto que tiene sobre las personas. Dani, todo tuyo. Ahí tenés Bueno, buenos audio. días. ¿Ahí ya tengo habilitado? ¿Me escuchan? Sí, Dani. Bien, gracias. Buenos días, gracias por invitarme. Yo quería trabajar un poco lo que es el trabajo en red. Ustedes saben que esta se llama red de inclusión, ¿sí? Si estamos trabajando en una red de inclusión es porque estamos suponiendo, como decía Gabriela y Nicolás, que hay mucha gente que está excluida. Sí, y esto es lo que más nos preocupa a nosotros, que tal vez ni siquiera tendría que llamarse red de inclusión. Esta red nació hace un tiempo atrás y ha tenido como muchas organizaciones, personas, instituciones que nos hemos ido sumando. Y yo quería trabajar de lo que es esto de trabajar en red, que no es nada simple ni nada fácil. Y que lleva todo un recorrido, lleva un tiempo, lleva encuentros y lleva responsabilidades.
Yo quería tomar un autor que era Holiday, que hablaba sobre que el trabajo en red es tejer entre las instituciones, tejer entre las personas y el Estado. Esto de tejer es para poder hacer realmente algo en común y que cada nudo del tejido nos lleve a algo mejor. Trabajar en red surge de una necesidad. Todos los que estamos en esta red o en cualquier otro tipo de redes sociales que funcionan, redes de instituciones y de personas, se aunan por una necesidad. Tal vez nuestra necesidad es poder dejar de lado la exclusión y sentirnos todos parte y hacer una sociedad que sea mucho más inclusiva. Y esta red ha nacido en un contexto sociopolítico y dinámico que nos ha costado bastante transitar y lo hemos tenido que conocer para ver qué estrategias de allí en adelante se llevaban a cabo. Una red tiene que tener siempre algunas características, como una práctica y actitud de compromiso desinteresado. Lleva mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo fuera de nuestros trabajos y de nuestros tiempos. Conocernos, ver qué aporta cada uno. Y también hay que tener una disposición para hacer un aprendizaje compartido, porque al formar una red, nos formamos con un montón de otras organizaciones y que también hay que conocer sus realidades, sus complejidades, sus necesidades, que por ahí no van a ser las mismas que las nuestras. Yo vengo desde el área de la educación especial, desde hace muchos años, y por ahí sobre lo que más conozco es sobre este tema, pero sí me ha llevado a tener que profundizar y conocer sobre lo que trabajan otras organizaciones, otras personas, otras minorías que también se han hecho parte de la red y que realmente sus postulados no son tan distintos a los de la discapacidad. Y entre todos poder trabajar juntos es algo muy importante para el impacto que va a tener para todos los que trabajan en la red y los que están fuera de la red. La sociedad en común. Veámoslo a nivel planetario, ¿sí? Sí, somos muy utópicos. Las redes, ¿cómo trabajamos? Las redes somos operativas, no somos burocráticas. Y esto lleva a que sea una acción permanente, donde haya un planteamiento de objetivos específicos, estratégicos, hacia que estén bien encaminados hacia dónde se quiere ir. Entonces, esto del trabajo en red conlleva un trabajo interno de todas las instituciones, personas, estados que lo conforman, para poder planear estratégicamente los lineamientos a seguir. Y para esto tiene que haber toda una articulación, ¿sí? Y esto nos plantea un desafío, dedicar mucho tiempo, compartir lo que cada uno trae, asumir otras tareas a veces. Desde la práctica, trabajar en red es hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Y por eso hoy estamos abriendo un mes de inclusión, se está abriendo con un cronograma amplio, donde se está trabajando casi todas las dinámicas con las que trabaja esta red y aborda esta red. Entonces, esta red está tratando de que las cosas sucedan, que podamos aprender juntos, que podamos ver estrategias para trabajar juntos, objetivos en conjunto, y poder llegar a la mayor cantidad de personas que podamos. Tejer relaciones, aprendizajes, tejer nudo a nudo es complicado, pero es lo que tiene que hacer una red, ¿sí? Entonces esto nos supone un espacio de encuentro y de acción común que muchas veces no es fácil, es muy complejo. Y lo más importante es que una red no se quede cerrada hacia adentro, sino que la red debe funcionar hacia afuera, ¿sí? Porque si no tienen impacto afuera, ¿de qué sirve una red? Somos solamente un grupo de organizaciones o de instituciones o de personas asociadas con un fin, pero no estamos trabajando en función de qué, de la sociedad en conjunto, que es lo que necesitamos. Una red también se organiza en algunas distintas formas de coordinación operativa. Y para esto, dentro de esta red, hay algunos animadores, hay algunas personas que son las que coordinan el trabajo, hay algunas personas que hacen que esto sea más llevadero, que peleemos, que nos abuenemos, que compartamos, que también haya divergencia porque somos todos distintos y pensamos distintos, pero que nos podamos agarrar de las convergencias
para formar acuerdos y luchas en común, que es lo que necesitamos. Y si no, pregúntale a Reina si no nos peleamos y demás. Creo que es importante que en esto de red, y por lo menos en mi caso particular, lo que he tenido que aprender, ¿sí? Lo que he tenido que aprender de otras instituciones, otras organizaciones y otras personas que conforman redes, porque uno no es dueño del saber, o por ahí sabe lo que más cercano tiene y lo que es más afín a nuestro trabajo, a nuestra vida. Pero poder compartir con otras organizaciones abre mucho la cabeza a pensar de una manera distinta y a actuar de una manera distinta. El proceso de construcción y de trabajo en red nunca es lineal, nunca es parejito, es variable, es asimétrico, es complejo, y esto, ¿saben qué? Trae muchos problemas de comunicación. Entonces, una red tiene que trabajar la comunicación también, para que podamos todos fluir hacia un mismo objetivo. ¿Es difícil? Sí, muy difícil, porque todos pensamos igual, venimos de distintos palos, trabajamos de distintas orientaciones. Pero si queremos formar realmente una red y que sea exitosa, necesitamos esta variable de la comunicación. También en una red se suscitan relaciones de poder, pero no estamos hablando de un poder autoritario, sino de relaciones sinérgicas, donde el poder lo tienen todas las personas, ¿sí? Y donde el poder alimenta a los demás y al conjunto de la red, a través del conocimiento, del aprendizaje mutuo, del trabajo compartido, del compromiso, del tiempo dedicado, de la responsabilidad. Una red supone una cultura y una visión de transformación, y hoy esto es tan difícil porque estamos con desafíos inmensos, que van más allá de las luchas tradicionales, de la justicia, la equidad, la igualdad, los derechos humanos. Estamos con luchas realmente y desafíos siderales. Este mundo y este paradigma y esta Mendoza está marcada por contradicciones mundiales, provinciales, nacionales, con modelos económicos, sociales, políticos, culturales, que por ahí no colaboran con este trabajo en red. Pero creo que entre todos podemos hacer que esto sea sostenible y que esta crisis nos demande trabajar desde otra manera, ¿sí? Con otra cultura, con otra política, donde podamos construir relaciones de poder en todos los terrenos, pero relaciones realmente nudo a nudo y tejiéndolas para poder llegar a una red de otra manera, con otra ética, con otro centro, el centro en la persona, en el ser humano, ¿sí? Y con una conciencia planetaria. Trabajar en red nos va a dar la posibilidad de enfrentar la exclusión social, ¿sí? Y realmente hablar de una inclusión o dejar de utilizar la palabra inclusión y cambiar hasta hacia otro modelo, en cualquier lugar que estemos. Yo los animo a trabajar en red, la experiencia ha sido divina, ardua, y lo va a seguir siendo, pero realmente creo que es la única manera que tenemos, todos los que estamos involucrados, con distintas minorías o con distintas personas, de poder llegar a otro futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Qué importante esto que planteas de hacer hasta de usar la palabra inclusión y pasar a un modelo que seguramente nos va a traer otros desafíos. La importancia del trabajo en red, la importancia de conocer las otras realidades y bueno, encontrarnos en un mismo objetivo que es crecer para igualar. Así que muchas gracias, Dani. Seguimos. Ahora es el turno de la licenciada Gabriela Juárez, licenciada en Sociología. Es la actual directora de atención de la persona con discapacidad del gobierno de Mendoza, una gran referente de la provincia y una gran referente mía también, a la que le tengo un montonazo de respeto gigantesco. Gaby, tu turno. Con vos vamos a hablar un poco de lo que es la discapacidad como eje de acción de gobiernos, impacto en general en las situaciones como por ejemplo la pandemia y el abordaje estatal que llevas como objetivo de tu gestión. Ahí te habilito el audio, creo que.
Habilitalo vos, Gaby. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Buen día a todos. Bueno, para quienes no me conocen, bueno, yo soy Gabriela Juárez y estoy a cargo de la Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad. ¿Me escuchan bien? Porque yo me escucho suavecito. Estoy a cargo de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad desde la anterior gestión del licenciado Alfredo Cornejo y tengo el orgullo de poder continuar en la gestión del doctor Rodolfo Suárez. También estoy a cargo del Consejo de la Persona con Discapacidad. Si ustedes me ven que hago caras es porque detrás mío hay gente que me está preguntando cosas y todo, entonces le hago señas que me esperen un segundo. Discúlpenme. Bueno, porque entiendo que esta comunicación, además de ser auditiva, es verbal y nos vemos las caras y todo lo demás. Eso es bueno. En esta oportunidad a mí me toca contarles cómo es la gestión estatal. Digamos, nosotros veníamos de una gestión de 4 años anteriores con un desarrollo que tenía que ver con la posibilidad de la inclusión, pero muy apuntado a la inclusión de las personas que estaban en situación de institucionalización, ¿sí? Ese era un fuerte en el objetivo puntual que nos planteó el señor gobernador, de poder pasar a una estrategia de macro hogares a micro hogares, y bueno, ese objetivo se cumplió. Ustedes lo saben que el Instituto Jorba de Funes desapareció, si bien, digamos, está en la historia del tratamiento de la persona con discapacidad, lamentablemente en nuestra provincia. Ese paradigma se dejó de lado y trabajamos sobre una estrategia de microhogares, ¿sí? Que son todas aquellas personas que por falta de contención familiar o por su historia familiar han tenido que estar institucionalizadas, hoy a nivel público se encuentran organizadas en 3 hogares que están, en este momento por la pandemia no, pero en general son hogares abiertos a la comunidad, con lo cual siempre lo hemos invitado también a la red a participar de nuestras estrategias de difusión. Bueno, Silsa ha participado con nosotros, nos ha colaborado mucho en la asistencia de estas personas. Bueno, justo en esta época de pandemia, por los protocolos están cerrados a la participación, pero sí son hogares de puertas abiertas. Hay un hogar puntualmente que desarrolla actividades de talleres con la Universidad Nacional de Cuyo y con otras instituciones. Ese fue uno de nuestros ejes fundamentales, y además de otros ejes como puede ser la promoción laboral y la contención sociofamiliar en la anterior gestión. Esta gestión, bueno, nos agarró como nos ha golpeado mucho puntualmente la pandemia. Nosotros empezamos esta gestión como primera instancia. La primera actividad de este año fue la vendimia inclusiva, que bueno, Nicolás trabaja con nosotros y varios integrantes de la red de inclusión trabajan con nosotros. La primera estrategia del año, incluso empezamos a trabajar desde diciembre del año pasado, en lo que es vendimia inclusiva, que realmente es un éxito año a año. Terminamos el día 9 de marzo, no me acuerdo qué día fue el último día de vendimia, y empezamos a planificar el año, y el 16 de marzo, me acuerdo, se declaró en pandemia. Y entonces esto nos desestructuró todo lo que teníamos planificado, ya sea capacitaciones, ya sea la atención. Ustedes piensan que se desestructuró todo desde la atención al público, desde la salida de la persona con discapacidad a poder ejercer sus derechos en cuanto a asistencia, la asistencia propia, el otorgamiento de las prestaciones, la posible asistencia laboral y la capacitación, ¿sí? Entonces, todo esto nos llevó a tener que reestructurar, incluso el tema de la comunicación, ¿sí? Porque nosotros prácticamente teníamos un contacto cara a cara con la persona con discapacidad en todas nuestras áreas de asistencia y en las promocionales. Incluso las que se desarrollan fuera de la dirección, como son los servicios de rehabilitación, ya sea del DCPREC para niños de 0 a 4 años, o en el Valle de Uco, en San Carlos. Entonces, todo eso se vio reducido a la virtualidad, con lo cual nos ha llevado a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de trabajar en equipo.
Entonces, bueno, lo primero que se hizo fueron establecer protocolos de cuidado, no solo para el personal en primera instancia, sino también para la persona que hoy viene a recibir una prestación. La mayoría del asesoramiento se realiza por teléfono y por vía virtual. Los seguimientos también se realizan por vía virtual, pero por el escaso tiempo que tengo para desarrollar todas las actividades de la dirección, les voy a comentar dos puntuales que estamos desarrollando en conjunto con el Consejo. Una es que Nicolás fue uno de los que nos planteó la estrategia, fue el dispositivo de comunicación accesible. Ese dispositivo al día de hoy tiene mucho éxito y bueno, nos cuesta porque es un dispositivo que surgió de la comunidad, surgió de los intérpretes de lengua de señas y se fueron sumando otros integrantes, como puede ser la Universidad Nacional de Cuyo, nunca me cuesta la fundación, y personal de la dirección y del consejo. Talles-NEM, ¿viste? Gracias, Nico. Y bueno, se nos sumó a esta iniciativa que es tiene dos estrategias: accesibilizar todas las comunicaciones, ya sean nacionales o provinciales, aquellos comunicados que emitía en su momento el presidente de la Nación y el gobernador, y todas aquellas medidas que son medidas que tienen que ver con la pandemia y las personas con discapacidad. Por ejemplo, no sé, el salir con barbijo y las posibilidades de multas, o el tema del día del documento, ¿sí? Salir como corresponde el día del documento, independientemente de que sea una persona con discapacidad. Bueno, accesibilizar esa comunicación implica un lenguaje sencillo y además el servicio de intérprete de lengua de señas, en un video corto que sea fácil de distribuir a través de las redes sociales y de las diferentes comunidades de diferentes ONG, como por ejemplo ustedes, la Red de Inclusión, o la AMILSA o la Asociación de Sordos, ¿sí? Esa es una de las estrategias. Y la otra estrategia que tiene que ver con la disponibilidad de 4 intérpretes de lengua de señas, las 24 horas para cualquier persona con discapacidad auditiva que necesite ese servicio. Este dispositivo realmente fue novedoso, al punto que después nos los han copiado, pero con buena voluntad, en otras provincias. Esto le permite a la persona con discapacidad auditiva comunicarse con un intérprete para que el intérprete sea el medio entre, por ejemplo, un servicio de salud o algún trámite específico que tenga que ver con COVID. En algún momento nos hemos desviado de eso y se hace asesoramiento en general, porque, bueno, la persona con discapacidad así lo requiere, pero el punto clave es que es el servicio de interpretación, más allá de los asesoramientos de que se le pueden otorgar a la persona con discapacidad. Bueno, ese es una de las acciones concretas. Y la segunda acción, que eso se va a ver más reflejado sobre fin de año, que tiene que ver con estas jornadas de derechos que nosotros veníamos realizando en los 4 años anteriores. Esta sería la 4ª jornada de derechos. Bueno, evidentemente no va a ser posible la presencialidad, con lo cual se está trabajando en otra estrategia de virtualidad y que nos va a permitir ser una instancia de capacitación no solo para ONG, sino también orientado al sector público, muy dirigido a la capacitación del empleado público. Y hay una tercera estrategia que estamos trabajando con el área de género, con la dirección de género, puntualmente para la capacitación de la ley Micaela, donde se le va a ayudar, a colaborar para que la ley, toda la capacitación de la ley Micaela sea accesible. Estamos trabajando en eso y pueda tener tanto lenguaje sencillo, audiodescripción y lenguaje de señas, lengua de señas. Así que creo que en 5 minutos me dieron muy poco, pero les comenté así puntualmente algunas de las estrategias.
pero estoy a disposición de todos, ustedes saben, tienen mi teléfono, y el que necesite mayor información me llama y les sigo contando cómo estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. En realidad, sí es verdad, 5 minutos poco porque se elabora un montonazo. El dispositivo en particular, que para mí sí es un éxito porque la gente puede optar a acceder a la información de manera libre y del formato que quiera. De eso es de lo que hablamos cuando decimos nuevos paradigmas. Digo, el poder pensar la comunicación no para personas sordas, no, es pensar el formato y dejar libre a la persona para que elija. Entonces me parece que eso es muy destacable. Bueno, Vendimia, que también lo comentaba Gaby, que ahí está Fabi y Ivane en el Zoom también, que han laborado hace 2, 3 años, ya vienen con el equipo 3 años, donde la Vendimia es para todos realmente. O sea, esas cuestiones que por ahí en algún momento eran impensados ponerlo dentro de una agenda, hoy día sí, hoy día es una agenda, hoy día se invierte, hoy día hay equipos que se dedican a pensar la accesibilidad para que sea cualquier tipo de formato inclusivo realmente. Bien, siguiente, gracias Gaby. Vamos con la Marce. Marce Fernández, amiga de la red también, diputada provincial. Fue subsecretaria de Desarrollo Social del Gobierno Provincial, varios cargos en la MUNI de Godoy Cruz también, y ha trabajado otros temas, no solamente la discapacidad, sino niñez, adolescencia, adulto mayor, hogares de la INAF. Entonces, cuando le hablamos de paradigmas de inclusión social, también tiene que ver con toda esa población invisibilizada en muchos conceptos. Así que, Marce, ahora compartimos pantalla. Tommy, prepárate y te damos la palabra. Muchísimas gracias también por sumarte. Bueno, gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, la verdad que sí, como lo has dicho, Nico, y bueno, agradezco también el acompañamiento que he tenido de todo el equipo, porque sí, como ha dicho también Gabriela Juárez, pasar, y las palabras también uno las dice, pero creo que lo bueno es mostrar los hechos. Marce, se escucha medio despacito. ¿Mejor? Ahí está. Ahí está, bueno, sí. Bueno, no, que les decía que era muy importante lo que estaba diciendo Gabriela, porque en un estado que la verdad que uno piensa que uno puede hacer grandes cambios, que uno llega para hacer grandes cambios, es muy complicado, es muy difícil día a día poder llevar a cabo quizás algunas modificaciones. Y creo que lo que se pudo ver dentro de una gestión de gobierno sí fue el cambio de un paradigma. No fue menor lo que transitó y lo que llevó a cabo también Gabriela Juárez, porque, bueno, en la provincia de Mendoza, Jorba de Funes fue todo un escenario complicado en cuestión de concepto, ¿no? Porque esto que ha dicho Gabriela Mainé, y que es tan importante saber la evolución, de dónde venimos, para dónde vamos, dónde estamos parados, porque el desafío que tenemos por delante, y en esto creo que me sumo a los comentarios que han dado, es dejar de hablar de inclusión, y en esto, ¿cuánto cuesta que las acciones, porque la sociedad va a camino quizás o va caminando, y el Estado quizás tenga otro mundo, otro paralelismo, y la verdad que en esto que mencionó Nicolás, que bueno, no pensaba comentarlo, pero también haber llevado a cabo por ahí la descentralización de lo que fue y el concepto del macro hogar, de los niños, de las niñas, digo, fue un escenario como lo fue también el Jorba, fue un eslabón muy difícil de dar vuelta. Pero bueno, creo que hoy nadie discute, y eso es lo bueno, que hoy nadie discute que los niños, las niñas deben estar en ámbitos sociabilizados, que no pueden estar escondidos ni encerrados, como tampoco lo era el Instituto Jorba de Funes, detrás de un hospital psiquiátrico, que nadie los veía, nadie sabía qué estaba pasando, no veían al mundo, no veían vecinos. Entonces, bueno, creo que eso, agradezco al equipo de discapacidad, a ver, cuando fuimos y nos propusimos esos objetivos, realmente que hayan acompañado, que se lo hayan puesto al hombro, que lo hayan podido hacer ya una realidad. Por eso,
Digo, por ahí ese tránsito del Estado es como pesado, ¿no? Porque uno, los que por ahí transitamos esos espacios, sabemos que uno quizás viene con muchas ideas, pero en la realidad es un estado difícil de lograr un engranaje. Así que por este lado, la verdad que me ha gustado mucho lo que ha dicho Gabriela de todo lo que están llevando a cabo. Yo la verdad que solamente en este espacio y como una humilde, por allí poner en valor quizás algunos proyectos que se han presentado en este escenario que no dejan de ser eso. Quiero hacerlo hincapié porque las acciones, y yo me llevo conmigo esto de que este tejido que ha hablado Daniela, de la posibilidad de crecer y de ser todos parte, y a veces ninguna ley y ningún proyecto puede formatear lo que una sociedad no incorpora. Entonces, bueno, quiero solamente comentarles que estos son algunos proyectos que hemos presentado, el primer término, que es un proyecto que se está analizando también con el proyecto de educación del que ha mandado la Dirección General de Escuela, que es un proyecto que trabajamos con mi equipo, por ahí también está Andrea Morales, a la cual le agradezco mucho, es el proyecto Sosteniendo, que es todo lo que podríamos decir las herramientas de atención temprana, las herramientas que son más que nada en la capacitación hacia todo el personal docente y auxiliar que están en todo lo que son los CEOs y jardines maternales, porque bueno, todos entendíamos que quizás, y mucho trabajábamos desde Goicruz también, y siempre con Gabriela hablábamos de qué tan importante sería de poder detectar tempranamente aquellos indicadores que nos puedan por lo menos ir enfocando en un camino, que no lleguemos a los 4 años para que la maestra de la salita del jardín nos diga: este niño, esta niña no tiene atención, no tiene la mirada concreta en la actividad, tiene una mirada perdida, tiene un esquema quizás de individualismo. Entonces empezamos recién ahí a tener estas derivaciones compulsivas, que los papás no saben para dónde ir, y comienza todo un camino que, bueno, los niños han transitado en los espacios primarios, de iniciales, de salitas, van a la guardería, van a los CEOs, entonces, bueno, se propuso con este programa y nos pareció muy bonito el nombre de este programa, que era Sostener, o Sosteniendo, ¿no? Que era esto de brindarle herramientas a las docentes y a las auxiliares de todo lo que es la atención temprana. Yo me he quedado maravillada de los jardines que hay en Goicruz, como Mi Estrellita, Mi Angelito, que son jardines inclusivos, y que qué importante, yo siempre me llevo esto de decir, quizás el desarrollo del niño que tiene una discapacidad, claro, va en pos a los tiempos y al desarrollo propio de esa persona, pero lo que viven los niños que no tienen discapacidad en convivir, en estar, en ser parte de este desarrollo, cuánto es que se llevan estos niños en su vida y que no es posible transmitir. Solamente viviéndolo es que se llevan esa riqueza y esa posibilidad de saber que caminamos juntos en esto de quién con discapacidad y quién no. Bueno, ese es un proyecto que se presentó y está caminando en la legislatura. Otro que presentamos fue la georreferenciación de los datos de las personas con discapacidad. Nosotros no buscamos que se nominalicen, de hecho entendimos que no podía estar nominalizado, que la verdad que las personas que están dentro de todos los certificados del CUT, no podemos dar a la luz sus nombres, pero sí nos pareció importante el que pudiéramos tener, y esto lo hablamos también con el director de la DELE en su momento, con Gabriela Juárez, por supuesto, ellas han acompañado este proyecto, que tiene que ver con que en las estadísticas de la provincia, en el registro que lleva la DELE, pueda, que es la Dirección de Estadística e Investigaciones de la provincia, pueda llevar un registro de todo lo que tenga que ver con los datos. Datos que para qué nos sirven saber qué situación habitacional tienen las personas con discapacidad, qué nivel educativo, qué situación previsional, si tiene necesidad de acompañantes, si tiene o ayudas técnicas, que eso además
nos habilita a conocer a las personas. Nosotros lo entendimos que solamente con esa información que sea pública, uno puede generar políticas provinciales y locales, principalmente locales, que atañen, que se dediquen más a acercarse a las personas y sepan la necesidad concreta. Es decir, por a veces uno dice, ¿y por qué esta información no ha estado? La verdad que los certificados es un derecho que la persona con discapacidad tiene y esos datos van en un registro que va a nivel nacional, porque es quien da la posibilidad de esta emisión del papel moneda y que cada junta local con la junta central a cargo de la dirección de la persona con discapacidad tienen. Entonces la verdad que esto no estaba tan público y tampoco es que uno pueda registrar y tomar datos. Una discusión que queremos también dar en los próximos días es esto del observatorio o de los observatorios de discapacidad, que la verdad que si no hay información y no podemos hacernos de información, la verdad que ahí también entendemos que se pueden vulnerar muchísimos más derechos de los que podemos ayudar. Así que la verdad que es un proyecto que ya está en la comisión del AC y prontamente ya esperemos que esté en el recinto. El proyecto que ya salió con media sanción y que, bueno, ya lo conocen, esto también le debo la generosidad al departamento de Godoy Cruz, a Mariana Slobet, a todo el Consejo Deliberante de Godoy Cruz, que habían aprobado una ordenanza, me pareció muy bueno poderlo llevar a la provincia, y la verdad que es una provincia que hasta ahora, según los datos que nos ha dado Gaby, es la única que hasta ahora ha podido acceder a una media sanción de este nuevo logo, que ya todos lo conocen, que habla de la integralidad, y no de esta persona que, bueno, se incluye en un todo. Y bueno, esto es lo que ya esperemos que ya pasó al Senado, así que estaríamos en condiciones de poder aprobarlo. Con respecto a las personas mayores, porque eso también nos tiene como bastante interesados en este tema y que nos parecía tan importante poder, hemos estado trabajando con algunos especialistas con respecto a la necesidad de establecer lineamientos precoz de detección del Alzheimer. Sabemos que había un chiste muy importante que hacía un autor que, ¿no? de tomar pastillas, de ponerse prótesis, entonces la verdad que después no nos íbamos a acordar ni para qué servían las prótesis, ni para qué tenemos, o para qué habíamos tomado estas pastillas. Digo, en esto es que el Alzheimer está haciendo hoy estragos en toda la población mayor, y la verdad que los índices están aumentando, pero bueno, volvemos a hablar del mismo concepto que hemos estado hablando hasta ahora. Importa esto, importa que los abuelos, las abuelas, las personas mayores tengan una enfermedad mental que bueno, que la verdad que los afecta también a ellos, pero también afectan a las familias. Entonces, es un tema que en Mendoza no se logra poner en la agenda, no se logra tener un esquema de trabajo, por eso es que sí, ya también salió con media sanción, es un proyecto que implica que en todos los centros primarios de atención, centros de salud, médicos, geriatras, médicos, clínicos, como eso, son técnicas de screening muy sencillas, son formularios, no tiene un costo en sí mismo, tiene una posibilidad de hacer preguntas y respuestas, y a partir de allí, en la tabulación sale si hay algún indicador de una enfermedad mental. Entonces nos parecía muy importante que esto ya pudiera avanzar. Así que esto ya está en la Comisión de Salud del Senado, esperemos que de alguna manera esto pueda salir. Sí, hemos estado trabajando también con todo el equipo en un proyecto que es de residencias, los famosos geriátricos de Mendoza. Sabemos que esto es un tema bastante, con muchísimas aristas, tiene muchísimos intereses dando vueltas, pero también, como también lo hemos expresado acá, es esta sociedad, es estas familias, que quizás esta situación que tienen de posibilidad de poner a su familiar en un geriátrico es un tema, digo, no menor, pero así todos nos encontramos con muchísimo abandono. Por eso es que el proyecto tenía 3 aristas: la responsabilidad familiar primaria, que eso es un tema también a debatir y que con todo gusto lo podemos digo, comentar.
un control de la Dirección de Adultos Mayores, porque no solamente vemos si hay salidas de emergencia, si tienen ventanas, si no, tenemos que ver las situaciones de maltrato que hay dentro de estos lugares, por eso la Dirección de Adultos Mayores con su protocolo de maltrato, y una categorización que tiene que ver con esto de que no queremos ver a los adultos mayores, no queremos ver a las personas mayores enfrente de televisores que no tengan sonido, sino que tenga que ver en poder categorizar los lugares con las actividades que realizan, y esto que también ha hablado Gabriel, ¿no? Hacia afuera, o lo que justamente estábamos viendo con todo el tema de la red, es hasta afuera, hacia afuera las actividades que podamos generar. Y por último, y cerrando ya para que ustedes conozcan, se ha presentado un proyecto en conjunto con el diputado Mauricio Torres, el cupo laboral del colectivo LGTB+Q. La verdad que ese es un proyecto que también seguramente Tete va a poder comentar, pero desde otra óptica, ¿no? Desde la necesidad de la necesidad de hablar de este tema, de la necesidad de la incorporación real, de una incorporación que no está garantizada, y por supuesto que en un eje muy importante que es la capacitación, sabiendo que solamente el 15% del colectivo puede terminar la secundaria. En ese esquema no podríamos hablar jamás de una igualdad de oportunidades. Así que bueno, esos son los proyectos que hemos presentado, y cualquier consulta que quieran hacer, bueno, estoy a disposición. Bueno, gracias Nico, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Qué importante esto de generar herramientas que no vulneren más derechos a través de la parte legislativa, la importancia de marcar un camino y que no se pueda ir para atrás. Eso me parece muy valioso, porque el aporte del conocimiento es mucho mayor. Así que te lo agradecemos, Marce, por nombre de toda la red. Ahora es el turno de una gran referente de la diversidad en la provincia, Fernanda Tete Urquiza, coordinadora de diversidad del gobierno provincial, activista, la cual me ha enseñado un montonazo, me ha desburrado, desasnado mucho en la temática, y alguien que también admiro un montonazo. Bienvenida, Tete, este es tu turno. Tenés el micrófono apagado, a ver si te lo puedo reiniciar yo. Ahora sí. ¿Ahí está? ¿Ahí está? Bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, Nicolás, agradecerte por la convocatoria, agradecerte por darme este lugar que la verdad que es súper importante, y por sobre todas las cosas, el poder articular con las organizaciones de sociedad civil a las cuales ustedes nuclean mediante la red de inclusión, es fundamental para poder visibilizar, para poder concientizar y para poder tener la política pública concreta, en particular para las personas que pertenecemos al colectivo LGTBIQI+. Y en ese sentido, no es poca cosa que siempre digo, Mendoza, en materia de diversidad sexual, ha tenido un antes y un después. ¿Y por qué ha tenido un antes y un después? La verdad que cuando llegamos al gobierno con diversidad sexual, no teníamos nada, no había nada en absoluto. Y en estos 4 años ha sido fundamental, 4, 5 años ya, ha sido fundamental poder instalarlo de una manera en donde la visibilidad ha sido el eje fundamental. La concientización ha sido uno de los motores que han ayudado a que las personas del colectivo se sientan identificadas justamente con una política clara y pública. Una política clara que sirve y que tiene recursos económicos justamente para poder implementar. Las personas que pertenecemos al colectivo LGTBIQ+, hemos sido vulneradas durante toda una vida, no durante un gobierno o un color político en particular. Entonces, que hoy podamos sentirnos y tener esta referencia de una bandera
de una bandera, verla en cada municipio, verla izada en cada lugar que son emblemáticos para la provincia, y tan solo esa acción, qué loco que uno se sienta parte de un sistema con una bandera izada. Y yo he escuchado decir muchas cosas sobre la diversidad sexual, sobre la diversidad en general, en particular las personas del colectivo. He escuchado decir muchas cosas, la verdad, entiendo que es únicamente por la clara desinformación e ignorancia al respecto. Las personas que pertenecemos al colectivo LGTBIQ+, en particular las personas trans, tenemos una expectativa de vida de los 40 años. ¿Y por qué la expectativa de vida de 40 años? Justamente porque el sistema se encargó de excluirnos durante toda una vida. Entonces, el que una persona tenga una expectativa de vida de 40 años, creo que es responsabilidad del Estado, es responsabilidad nuestra poder reivindicar ese derecho que hemos tenido vulnerado durante toda la vida. Es lo que hacemos, es lo que hacemos, es lo que venimos, es a lo que venimos y es lo que diariamente luchamos. Es una lucha expresa del colectivo, no es una lucha de nadie ni de nada. Es una lucha que levantamos todas las personas que pertenecemos a la diversidad. Es una lucha que algunas personas ya no están físicamente, pero que lucharon un montón para que hoy lo tengamos. Entonces, no es casualidad que hoy estemos ocupando un lugar en el gobierno, no es casualidad que podamos visibilizar y podamos concientizar desde la lucha, no es casualidad que justamente tengamos hoy en todos los municipios de la provincia un área de diversidad sexual, no es casualidad que la sociedad en general hoy lo mire con una perspectiva en decir, bueno, porque la sociedad lo mira de esta manera. Todo bien, pero mientras que no se metan conmigo, está todo más que bien. Y la verdad que no es así como hay que mirarlo. Hay que mirarlo con una amplitud y con una perspectiva en donde todos formemos parte de la sociedad. Entonces, donde fomentemos el respeto, justamente, que es a lo que apuntamos. Desde que se crea este espacio en la Dirección de Género y Diversidad, se crea la Coordinación de Diversidad Sexual, a la cual estoy a cargo, y estoy a cargo, y yo llegué después que Marcela. Marcela llegó antes que yo llegué después, un año después creo. Y la verdad que ha sido todo un aprendizaje, también para mí, el poder relacionarme con mis pares funcionarios, en poder adaptarme a este sistema al cual yo no estaba acostumbrada, nunca lo había tenido, y las situaciones se fueron dando de una manera, y la perspectiva se fue dando de una manera que hoy no podemos dar marcha atrás. No debemos dar marcha atrás. Y no vamos a dejar que esto se ponga atrás, ni tras, ni bajo la alfombra. ¿Y por qué no lo vamos a dejar? Porque ya estamos instalados, ya estamos visibilizados y formamos parte de esta sociedad, en donde justamente el poder visibilizarlo y el poder tenerlo dentro de la estructura del gobierno provincial, tanto sea lo iniciamos con Alfredo Cornejo en su momento y lo continuamos hoy con Rodolfo Suárez, entonces no debemos dar marcha atrás. Cada paso que se da marcha atrás
en una política pública, en especial hoy para la diversidad sexual, tal vez para el gobierno de turno es solo un paso. Para una sociedad y un grupo de sociedad que durante toda una vida ha sido vulnerado, es volver a nacer. Y volver a nacer ya con los derechos vulnerados. Entonces no debemos, por supuesto, que no está en la intención de la estructura de gobierno volver atrás, ni mucho menos, pero la sociedad justamente debe ponerse a tono de este cambio cultural que estamos atravesando. Y los cambios culturales van acompañados de políticas públicas. Las políticas públicas, justamente, si no las implementamos junto con la sociedad, no podemos estar acorde al cambio cultural. El cambio cultural nos atraviesa, nos pasa por arriba. Si no nos subimos, muchachos, nos quedamos afuera sin necesidad alguna. En ese sentido, estamos impulsando con todos los intendentes la ordenanza o decreto de inclusión laboral trans cada departamento para que lo puedan tener, para que lo puedan adaptar, para que lo puedan implementar de la manera correcta. Y a su vez, bien, en diputados, como lo dijo Marcela, mediante un proyecto presentado por la diputada Marcela Fernández y por el diputado Torres, en donde justamente se crea el programa de fortalecimiento para las personas del colectivo. ¿Y de qué sirve este programa? Este programa sirve justamente para que la persona, al momento de concursar, porque recordemos que Mendoza tiene ley de concurso para el ingreso a los cargos, entonces las personas al momento de concursar estén preparadas para poder llegar a un cargo. Porque si no, estamos creando un cupo, claro, perfecto, creamos el cupo, pero si las personas no están preparadas, no va a acceder ninguna. Entonces seguimos en la misma historia. Y no es lo que queremos. Queremos formarnos. Y para formarnos necesitamos las herramientas del Estado. Que es lo que nosotros nos compete y debemos cumplirlo para poder llegar. No es poca cosa, justamente que estemos donde estemos. Faltan políticas públicas, millones, un montón, pero que hoy lo tengamos, creo que da mucho que hablar de Mendoza. Da mucho que hablar de Mendoza y da mucho que hablar como mendocinos y la forma en que vamos madurando y aceptándonos como sociedad. Creo que el poder madurar juntos, continuos, es importante. Y justamente visibilizar que históricamente las personas del colectivo LGTBIQ hemos sido estigmatizadas por la orientación sexual e identidad de género, ha sido tipificado como un delito. Imagínense qué situación fea, que solamente por sentir diferente sea delito. Es justamente a ver, lo que hemos tenido durante toda una vida, que es la criminalización de las personas del colectivo, y lo que vamos haciendo nosotros, que es al paradigma de los derechos humanos. Visibilizar cómo Argentina y los países del mundo han perseguido a las personas del colectivo por la homosexualidad, la transexualidad, justamente por la orientación sexual e identidad de género, es atroz. Comprender que el cambio de paradigma que estamos atravesando está actualmente desde la criminalización, como decía, de la homosexualidad y transexualidad hacia la garantía de derechos contra la discriminación a la población del colectivo LGTBI. Entonces, el cambio cultural es fuerte y es lo que debemos cumplir, es lo que debemos garantizar. Lo estamos haciendo, pero necesitamos el acompañamiento de todos y de todas. Y las organizaciones de la sociedad civil hoy cumplen un rol fundamental. Y el rol fundamental justamente es hacernos llegar al Estado las necesidades
Me parece que tocaste para apagar el micrófono, Tete. Ahí está, listo. Ah, perdón, perdón. ¿El Estado tiene políticas públicas? Claro que tiene políticas públicas, sin duda que siempre, pero siempre es bueno que las organizaciones nos hagan llegar los aportes con esto, ¿no? Porque uno no puede llegar a todos los lugares. Y la clara visibilidad está en la calle, ni más ni menos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Siempre es un placer, como siempre, poder aportar, poder estar, poder visibilizar. Cada instancia que se visibiliza para las personas del colectivo es fundamental, porque hace 6 años atrás no lo teníamos, nunca lo hemos tenido. Entonces cada pasito es muy importante. Muchísimas gracias, Tete. Muchas gracias. La importancia de esto de poner en la sociedad la responsabilidad de transformarse. Y esto compartimos, y bueno, lo he dicho muchas veces, no existe una política pública exitosa sin una sociedad que sea receptiva, que la entienda, que se la adueñe. Entonces podemos generar un montón de ideas que pueden estar buenísimas y que pueden generar cambios geniales, pero si no tengo una sociedad que la entienda, que se la adueñe, que la defienda, estamos en el horno. Es un poco sumar todo lo que venimos comentando hace rato, lo que decía Dani, el trabajo de red, el trabajo para afuera, la sociedad conociendo qué pasa, la sociedad sabiendo que el adulto mayor puede tener intimidad, que puede volver a amar, el niño y la niña tienen derecho a jugar y a jugar aprendiendo, derecho a la educación, derecho a amar a quien quieras, no importa si es hombre o mujer, no, esas cuestiones tenemos que tratar de enseñarle a la sociedad, invitarlos a que se sumen a esta nueva modalidad del mundo, no una modalidad bastante vieja, pero mostrarla bien, clara, para que la entiendas, se la apropie, y bueno, vamos a no usar más la palabra inclusión. Mira, Siguiente... un último aporte. Sí. Yo creo que cuando dejemos de el sectarismo, cuando dejemos de importar con quién nos acostamos, vamos a poder hablar, no vamos a seguir hablando de inclusión, sino vamos a hablar de sociedad. Y la verdad que para esto yo entiendo y estoy una convencida que falta un montón, no sé si lo voy a ver, pero seguramente que estos grandes avances abren una puerta de doble hoja enorme para justamente llegar a la sociedad en general. Tal cual. Pero bueno, no te asustes tanto, Tete, porque te tengo la siguiente expositora, que es la agenda de los jóvenes. La tiene más fácil, hay que admitirlo. Uno ha caminado varios años donde ha sido bastante complicado, muchas temáticas. Hablar día de que la persona con discapacidad, por ejemplo, personas con síndrome de Down, pueden tener primero que llegan adultos mayores, siempre. Pueden sufrir violencia de género, ¿por qué no? Pueden identificarse personas homosexuales. Cuando empezamos a hablar de esto, en algún momento, cuando lo dijimos, creo que nos miraron como diciendo locos, terrestres, ¿qué hacen en este mundo? Hoy día ya podemos hablarlo con total naturalidad. Pero eso es muchas gracias a también la agenda de los jóvenes, que tienen como esa licencia de girar el mundo más rápido. Así que, Caro, este es tu turno. Primero que nada, antes de darte la palabra, está Sandra Capdevila, intérprete de lengua de señas. Disculpen la demora del servicio, pero la teníamos ocupada en otro temita. Así que bueno, bienvenida Sandra. Y ahora sí, Caro, todo tuyo. Agenda de jóvenes, Carolina Guillén, estudiante de Ciencias Políticas, coordinadora de Jóvenes por la Inclusión, y bueno, una de las que me siguen todas las locuras que se me ocurren a diario. Gracias. Bueno, gracias Nico por esa presentación, y sí, justamente voy a partir de esto que estamos diciendo ahora. Yo creo que la razón por la que, y cuando dijimos, bueno, hacemos la apertura y habíamos armado el flyer con toda la gente que hemos compartido y escuchado hasta ahora, y dijimos como, qué buena mesa, y de repente nos dimos cuenta como, pará, estamos hablando de nuevos paradigmas y no hemos puesto ninguna de las personas de Jóvenes por la Inclusión, cuando ha quedado claro ya que los jóvenes no somos ningún futuro, los jóvenes somos el presente y tenemos que empezar a tomar actividad y acción desde ya para concretar todos estos cambios y transformaciones de los que venimos hablando con todas las disertantes anteriores. Y yo creo que acá entran un montón de cosas, porque realmente hasta incluso ser joven
es una razón por la que te pueden discriminar, es una razón por la que te pueden menospreciar. Cuando nos dicen como, vos porque todavía no lo vivís, vos todavía no entendés de eso, yo a tu edad hacía otras cosas, es un montón de formas de menospreciar la visión que tenemos los jóvenes y que creo que acá hemos logrado avanzar un montón, y que creo que la diferencia está justamente en esto último que decía el Nico. Ustedes en su momento hablaban de esto y les parecía impensado, nosotros crecimos hablando de esto. Y hablar de inclusión, hablar de que no teníamos que discriminar a un compañero o una compañera, no eran charlas que hacíamos profesionalmente porque eran las temáticas a las que nos queríamos dedicar desde lo personal y lo profesional. Eran temáticas que discutíamos con nuestros amigos desde chicos. Y que creo que esa es la razón por la que hoy nosotros no queremos pensarnos de acá en adelante un montón de años más pensando en seguir trabajando en la inclusión, sino en seguir trabajando una forma y una lógica de sociedad nueva. Y que creo que en ese sentido va esta construcción de nuevos paradigmas. Como romper con esa idea de que la inclusión es una temática que viene para quedarse. No, la inclusión es una herramienta que viene para transformar. La temática queremos que deje de ser inclusión. A nosotros nos encantaría que la temática empezase a ser qué puede aportar cada persona desde su lugar, con sus posibilidades, qué puede aportar en igualdad de condiciones a una sociedad mejor. Y a eso es lo que estamos intentando apuntar como jóvenes, y eso es la agenda que queremos trabajar desde todo el equipo de Jóvenes por la Inclusión, que a mí hoy me toca hablar en representación de todo un equipo, de un montón de otros jóvenes, que queremos trabajar esas temáticas, y que cuando pensamos la red, capaz que no fue lo primero, cuando imaginamos la red con Nico ahí, entre un par de café y un par de soñando que podíamos hacer esta red, y él nos contaba como, tengo a Gaby como contacto, y tengo a Dani como otro contacto, podemos crear algo de ahí, y se empezaba como a fundar todo esto. En su momento no pensamos generar un área joven. Surgió en esto de trabajar justamente en red, de darnos estas herramientas, de darnos esta dinámica, de decir, bueno, ¿y qué se puede aportar? Y de repente nos dimos cuenta que nosotros también teníamos un montón para aportar. ¿Cómo no íbamos a formalizar eso en un espacio para que ahí también llegaran otros jóvenes? Y después nos ocurrió que no podíamos ser solamente nosotros, ese grupito de 5 amigos y 5 amigas que querían trabajar estas temáticas. ¿Cómo no lo íbamos a abrir a la sociedad? Sí, seguramente en todo Mendoza nos íbamos a encontrar a otras personas de nuestra edad que iban a querer trabajar estas temáticas. Y salió un voluntariado, y salió la idea de hacer esto de los voluntariados jóvenes, y de repente hoy esto lo empezamos a convocar en febrero o marzo en el calendario vendimial de Mendoza, y hoy ya somos 50 jóvenes en un grupo que quieren trabajar todo el mes de la inclusión y que están interesados en cada una de las temáticas, en poder capacitarse y poder transmitir todo esto. Y que va un poco en relación a lo que veníamos hablando. ¿Por qué es importante que los jóvenes seamos protagonistas de esto? Porque tenemos que tomar acciones para poder transmitir todas estas políticas públicas de las que queremos hablar, todos los proyectos que mostraba Marce, las ideas que contaba Tete, lo que hemos venido hablando hasta ahora. Hay que empezar a preparar a la sociedad para que cuando reciba esta información no lo tome como una cuestión de, bueno, vamos a tener que empezar y que se ha escuchado un montón esto, vamos a tener que empezar a ceder derechos para entregárselos a otras personas. Hay que educar a toda una sociedad, y de acá, digamos, hacia abajo todavía mucho más, a educar a una sociedad de que sepa que las políticas públicas que se están trabajando tienen la función y la perspectiva de decir, bueno, a partir de ahora no es como, este espacio va a ser para personas con discapacidad, este espacio va a ser para personas del colectivo, este espacio va a ser para los jóvenes y este espacio va a ser para adultos y adultas mayores. No, estamos hablando de romper con esa idea, de pensar que cada uno tiene una función que en su vida va a pasar según la edad que tenga, la condición que tenga, el género que tenga, la forma en la que se autoperciba. No va más. Queremos venir a hablar de que la sociedad es todo esto, y en todo eso tenemos que poder trabajar todos por igual, sin que nadie se quede afuera, que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a las distintas herramientas, a la distinta información, y que creo que ahí viene un montón la cuestión de esto de los jóvenes. Esto de que nosotros no somos el futuro, somos el presente, no es una frase que me pertenece a mí, es una frase que le pertenece absolutamente a toda la generación, y eso que tengo 23 años, y me parece que incluso personas más grandes que yo, y todavía más chicas también, siguen pensando lo mismo. Venimos a construir el presente porque las acciones que tomamos son hoy.
Y con estas acciones del presente pretendemos transformar el futuro. Y con el futuro nos referimos a todo el mundo. Cambiar esta cuestión porque no estamos cómodos en la situación en la que estamos ahora y por eso queremos transformarla. Porque imaginamos que, por ejemplo, si yo siento que yo soy dentro de todo una persona con posibilidades, que ha podido acceder a la universidad, pero a la vez soy mujer, a la vez soy una persona bisexual, a la vez un montón de otras cuestiones que demuestran que las personas no somos una sola cosa parada en una sociedad, sino que estamos atravesados por un montón de realidades y que por eso venimos a transformarlas. Porque si nosotros no estamos cómodos, probablemente hayan otras personas que estén menos cómodas y eso es lo que venimos a trabajar acá. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Bueno, para que vean cómo vienen de fuerte los jóvenes por la inclusión. Vienen a cambiar muchísimas cosas, a construir otras seguramente. Después, bueno, nos vamos a tener que actualizar como nos estamos actualizando con Zoom, redes sociales, que a veces nos es un gran camino. Bueno, seguramente con nuevas luchas también tendremos que actualizarnos. Tommy, compartamos pantalla de vuelta. Les voy comentando a todos los que están escuchando, gracias por estar presentes. Cuando tengan una pregunta la pueden ir escribiendo al chat. Ahora vamos a hacer una pequeña trivia. Vamos a ir poniendo títulos disparadores y la idea es que puedan opinar desde lo que vamos escribiendo. Ahora esperen que Tommy comparta pantalla. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible, así ya no nos extendemos tanto en tiempo. Baja, Tommy, hasta inclusión social como eje de desarrollo. Exacto, más arriba, es. Bien. ¿Lo ven? ¿Alcanzan a ver la pantalla? Habilitame el audio de las 6, Tommy, porfa. Bien, inclusión social como eje de desarrollo sostenible. ¿Sí? Esto es lo que veníamos hablando hace un tiempo. La pregunta es la siguiente. Marce, por ejemplo, voy a ir haciendo así, señalando y vamos a ir comentando un poco sobre el tema. Como eje de desarrollo sostenible, el sujeto y toda acción tiene que ver con esto de mejorar y de adentrar la agenda mendocina al plano internacional. Vos, según tu experiencia y tu opinión, ¿cuánto crees que estamos lejos de unirnos a esta lógica mundial? ¿Cuál crees que es tu mirada, tu visión sobre esto? Uy, qué pregunta, porque sí, la verdad que si tuviéramos que darle un número, o sea, si tuviéramos que pensar en un esquema, digo que hoy todavía estemos hablando, bueno, a ver, porque tampoco hay que desconocer todo lo transitado, ¿no? Creo que en esto ha habido un cambio y ha habido un cambio que sí, creo que siempre escucho las palabras de alguien que siempre me decía, quizás los cambios hay que tenerlos, pero hay que saber mantenerlos. Y yo creo que en eso es propio de una sociedad. Creo que falta mucho, y más que nada si nos comparamos con ejes mayores, ¿no? Entonces creo que estamos en la mitad. Yo le daría en ese entorno, en un concepto que sí se ha avanzado y lo que sí debemos hacer. Yo no estoy en desacuerdo con mirar hacia afuera, mirar otros países, mirar otros escenarios, cuestionarnos lo que nos pasa acá, porque tampoco es extrapolar lo que en otros lugares está pasando, pero sí cómo se ha ido avanzando en algunos esquemas. Esto que ha dicho Carolina es tan importante en esto de no estemos pensando en que hay un sector para los adultos mayores, un sector para los niños, un sector para las otras personas. Digo, esto que quizás cuesta pensarlo, digo, es a lo que vamos. Es a lo que debemos ir. Ahora, lo hemos logrado muy poquito, en muy poquitos espacios. Si ustedes dan una mirada hacia los municipios, digo, ¿cuánto es que está faltando? Con respecto al concepto de desarrollo sostenible, al concepto de la posibilidad de que no vulnere más derechos y ni siquiera vaya en contra de lo que es su entorno,
Digo, bueno, veamos y analicemos entre todos, y es interpelar a todos, cuánto es que hemos avanzado en esto, cuánto es que tenemos las barreras arquitectónicas establecidas, cuántas personas tenemos la posibilidad de conocer el lenguaje de señas, que hoy estamos, digo, poniendo acá de relevancia en la interpretación de este chat. ¿Cuánto hacemos que la mirada hacia las personas sea empática? ¿Cuánto es que nos esté de alguna manera interpelando a cada uno y como sociedad en una estructura? Hay un concepto dando vueltas y hay muchos municipios que están uniéndose a la idea de las ciudades amigables, un concepto que a nivel internacional está llevando a cómo la ciudadanía se construye y cómo es que se puede llevar adelante acciones gubernamentales de la comunidad que hable de una sociedad o de una comunidad en ese concepto amigable, educadora. Entonces, la verdad que las acciones son concretas. Veo municipios y como capital, Godoy Cruz, Rivadavia, bueno, General Alvear, que empiezan a ver cómo el escenario de este lenguaje educador, de este lenguaje institucional, no lo hablo del lenguaje propio, sino del institucional, ¿no? Nadie pensaría hoy en plazas que no tengan accesibilidad. Ustedes ven cómo hoy las plazas de capital, las de Godoy Cruz, comienzan a tener un esquema distinto. Digo, bueno, esto es parte de ir caminando quizás en un aspecto que es el arquitectónico, pero bueno, creo que en esto de tener los conjuntos de personas, que no haya distinciones, y que no estemos hablando, como lo ha explicado muy bien Teté, ¿no? En esta persecuta, en esta discriminación, en este colectivo que quizás no logra todavía incorporarse del todo, que siempre siente una mirada que lo está incriminando, que lo está discriminando. ¿Cómo es que no hablemos de minorías? ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de minorías, no? Yo la verdad que en eso es un concepto hasta excluyente, ¿no? Cuando hablamos, sí, porque la minoría de las mujeres que están luchando, que el colectivo LGBTQI+, que los adultos mayores, bueno, yo creo que en esto, y me sumo al concepto de ciudades educadoras, me sumo al concepto internacional de esto, y sí, interpelo a todas las instituciones, a todo lo que es la red de todo el escenario, de todo el eslabón que hay en una sociedad, para que podamos tener un concepto amplio de ciudad. Así que, bueno, yo, si esa es la pregunta, sí, creo que estamos a la mitad de un camino y mucho desafío por delante. Disculpen. Bien, Gaby Juárez, sobre este eje también, ¿qué puedes aportarnos? Bueno, básicamente, ¿me escuchan? Perdón. Básicamente es imposible dividir el desarrollo sostenible sin plantear el eje de la inclusión. O sea, no hay manera de que una sociedad se desarrolle más allá de sus aspectos ambientales y el contexto económico, sin la posibilidad de igualdad de oportunidades. Yo siempre comparo el término de inclusión con igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades sin depender de mi condición sexual, mi condición física o mi edad, ¿sí? Entonces a mí me parece que esos conceptos como desarrollo sostenible no pueden ir sino de la mano del concepto de inclusión. Pero inclusión relacionado no solo con el aspecto de la discapacidad, sino con el aspecto más de la diversidad humana, ¿sí? Ya un aspecto más general, como decía Teté, sin importarme con quién me acuesto yo cada noche, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, o qué elemento utilizo yo para desarrollar mis tareas diarias, si necesito un bastón o una silla de ruedas. Eso ya está, es un concepto totalmente antiguo. Lamentablemente las políticas públicas tenemos que, o quienes desarrollamos políticas públicas, tenemos que
plantear la necesidad de la asistencia de esas personas, porque para eso está el Estado, pero no necesariamente tiene que plantear políticas estancas, ¿sí? Bueno, lamentablemente la mayoría de la estructura del Estado, como lo explicó Marcela en sencillas palabras, la estructura del Estado, y ahí ya nos tendríamos que ir muy lejos a la historia del Estado, está planteada burocráticamente en espacios estancos. Bueno, ahí me parece que es donde estas redes de trabajo colectivo es donde pueden hacer más hincapié, porque bueno, el Estado lleva una historia mucho más vieja y es mucho más difícil de cambiar que la participación en redes. Entonces ahí está donde se puede combinar estos aspectos de políticas públicas estancas con redes de participación más novedosas y más abiertas a las diversidades. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Gaby. Muy claro las dos. Vamos con otro tema, estigma y estereotipos. Este es el turno de TT y Carolina Guillem. Cuando decimos estigma y estereotipos, ¿qué les nace decirle a la sociedad? ¿Qué les nace gritar, explicar, susurrar? La que quiera Hipocresía. puede tomar la posta. Bien. Explayate. La verdad que estoy convencida que la sociedad cada vez más hipócrita con el tema de los estereotipos en particular. Siguen creyendo en un estereotipo de persona y por ende también creen y creen que tienen la obligación de que nosotros hagamos caso a esa heteronorma de la persona correcta, ¿no? Por supuesto que las personas cisgénero encajarían en el casillero correcto para esto. Pero la verdad que no es así. Y como tenemos varias orientaciones, creo que esto ya no rige y cada vez tiene menos fuerza y menos creencia por parte de quienes lo promueven y lo promulgan y lo hacen replicar de una manera tan violenta para las personas que no pertenecemos a ese casillero, en donde creo que esta hipocresía se va perdiendo y a la vez que se va perdiendo, se va ganando terreno bien, por estas mismas personas, porque a la vez ellos pueden salir a la luz de una manera diplomática en la cual siguen siendo un Estado y para las personas que somos sujetos de derecho seguimos siendo las rebeldes. Gracias, Tete. Caro. Tal cual lo que decía Tete, es un poco lo que decíamos, lo que venimos diciendo. Es como que socialmente se entiende que cada persona cumple ese rol, el que históricamente se le ha asignado. Y cuando vamos a salir de ese rol es cuando empieza toda esa... Que yo creo que el problema, más allá de la representación, de la idea, es el odio con el que se dirigen a las personas que deciden salirse de ese casillero, y que me parece que justamente por eso tenemos que avanzar también en política educativa sobre todo esto. Como leí hace rato que Cecilia aportaba, inclusión debería transformarse en convivencia, empezar a educar desde ese lugar, de la cuestión de la necesidad de convivir con la otra persona. Ni siquiera vamos a ponernos a hablar de necesidad de convivir con la persona que es diferente. ¿Por qué habría que convivir con la persona que es diferente? O sea, porque eso debería ser un desafío, si no es un desafío convivir con la persona que es tu igual. Eso tiene que dejar de ser un desafío y tiene que empezar a ser una práctica social cotidiana, una enseñanza que surja desde los primeros aspectos de la vida en adelante, y que creo que de esa forma vamos a poder lograr combatir esta cuestión de los estereotipos, lo que se habla de la persona, y sobre todo combatir el odio con el que se dirige la gente a la persona que decide salirse de esa casilla y que no le va que la etiquetemos de una forma, y que no le va que con esa forma que la hemos etiquetado le digamos cómo tienen que vivir su vida.
Bien, Caro, muchas gracias. Qué importante esto de visibilizar y dejar de invisibilizar. Empezar a mostrar, empezar a empatizar. Y el que no, bueno, es un viaje de ida, digo. O te sumás a esta movida inclusiva o te quedás atrás, te dirán en algún café dinosaurio y un par de cosas más. Creo que bueno, esos son los menos. Turno de Dani y Gabriela. Ustedes les tengo una frase, este es el lema mundial, se los comento, que a mi gusto me gusta porque unió naciones el lema, entonces bueno, no dejar a nadie atrás, ¿sí? El lema mundial es no dejar a nadie atrás. Dani, Gaby, ¿qué les, qué les despierta esta frase? ¿Qué opiniones tienen sobre esta frase? ¿Les parece una frase fuerte? ¿Les parece una frase débil? ¿Qué pueden aportar? Sí, y creo que se relaciona principalmente con el paradigma del desarrollo que se relaciona con crecer para igualar e igualar para crecer. No dejar a nadie atrás, reducir la desigualdad dentro y entre todos los países, y colocar a la equidad y a la inclusión social como elementos que son claves en los esfuerzos que se necesitan entre todos para poder ir eliminando todas las barreras que atentan contra los accesos equitativos, que la igualdad de oportunidades, el desarrollo de todas las personas en su máximo esplendor, y tratando de que la inequidad se quede atrás. Eso, no dejar a nadie fuera, a nadie atrás. Dani. Bueno, a mí esta frase me resuena a la Convención de las Personas con Discapacidad, donde habla de nada de nosotros sin nosotros, ¿sí? Entonces, en este no dejar a nadie atrás, es que estamos todos, ¿sí? Cada uno desde el lugar donde puede estar, y que en este todos que convivimos, tenemos que tratar de que el nadie no exista, sino que estemos todos adentro de esto, con nuestras posibilidades, con lo que podemos, con nuestras capacidades, con nuestros aprendizajes, ¿sí? Yo que vengo desde la educación especial y desde este área, me pesa tanto de el dejar atrás, ¿sí? El dejar atrás me suena a quitar tantas posibilidades, a quitar tantos derechos, que me parecen tan necesarios que los debemos tener todos. Y en este todos incluyo el convivir, incluyo el ser empático y el ponerme en el lugar de otro, ¿sí? Entonces, tal vez, bueno, esto de hablar de una red de inclusión habla de que nadie puede quedar atrás porque todos somos importantes, todos. Sí, pero cada uno no en su solamente lugar y desde en su rol. no solamente desde la empatía, sino también por una cuestión de derechos. También. Porque no podemos obligar a nadie a sentir lo que siente el otro. Es una cuestión de sentimientos. Entonces, me parece que debemos ir más que nada por los derechos y no pensar solamente en que debemos ser empáticos. Sí, empáticos somos, pero yo puedo ir con un taller de sensibilización y querer que el otro se ponga un ratito en el lugar de alguien que tiene una discapacidad. Pero si no lo vive a diario y no lo siente y no pregonamos los derechos que todos deben tener por igual, nos vamos a quedar fuera. Y también esto de que recién decían las chicas de no perder lo ganado en políticas públicas. Totalmente. ¿Sí? Porque cuando se pierde algo en políticas públicas tarda muchos años en volverse a ganar. Y ahí van a haber muchos nadie que se van a quedar afuera, muchos miles que se van a quedar afuera. También rescato la importancia de esto de que nadie se quede atrás, significa que no hay que detener el avance de lo que se ha conseguido. ¿Sí? Esto de seguir construyendo y de seguir consiguiendo logros, pero que en ese caminar no nos distraigamos y que se vayan homologando las luchas permanentemente, porque parece que cumplimos un objetivo y chau, ese objetivo ya quedó atrás. Y siguen surgiendo como necesidades. Bueno,
yo creo que hemos llegado hasta el final, nos vamos a quedar con esta frase y con con la frase de que si hay inclusión, si hablamos de inclusión es porque hay exclusión. Entonces, vamos a seguir usando la palabra inclusión hasta que la dejemos de usar y con mucho orgullo vamos a decir, ya no usamos más esta palabra que hoy día es una bandera bastante linda. Y quiero que también reflexionemos la importancia de un Zoom donde no hablamos de personas con discapacidad solamente, o no hablamos solamente de diversidad sexual o de género. Estuvimos hablando como de manera general todos los temas y fue muy, muy productivo. Tiene ahí unos pequeños minutitos para que se despidan, les pido así como resumen de saludos, y porque ya nos hemos extendido un montonazo, igual fue muy entretenido. Y agradecerles en nombre de toda la Red de Inclusión Mendoza la participación de siempre, desde el minuto cero hasta el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias. Tienen un minutito para despedirse, aprovechenlo. Saludo a mi mamá también, que seguramente nos está viendo por Facebook. Empezó el cholulaje. La verdad que siempre es un placer poder visibilizar cada situación, y estas instancias son fundamentales. La verdad que una red que visualiza un cambio cultural de transformación es fundamental en este tiempo, y que sea acompañado con el Estado mucho más. Así que a disposición para lo que necesite. Bueno, pido la palabra para ser ordenada. Bueno, este año, este mes de la inclusión, octubre, para mí me resulta sumamente raro en este contexto. Yo comencé trabajando, yo me sumé a los festejos de la Semana de Inclusión cuando trabajaba en Godoy Cruz con Gabriela. Gabriela ya estaba en ese equipo cuando la Semana de la Inclusión estaba anclada en la Semana de la Educación Especial, por decirlo así. Viene de aquella historia hace unos 12 o 13 años atrás. Y hoy, en esta actividad, estamos ante un cambio de paradigma, porque en todas las semanas de la inclusión que yo he participado, digamos, ¿sí? En algunas las organicé y otras no, porque ya en el ámbito estatal, digamos, trabajamos un poco más sobre el acceso a derechos. Hay un audio que se está escuchando ahí. El tema es que, bueno, esta Semana de la Inclusión surge hace 12 o 13 años, y qué sé yo. Y ahora se suman otras temáticas, como la temática de género, la temática de la diversidad sexual y la temática de los adultos mayores. Entonces me parece muy importante destacar este mes de la inclusión, tanto con nuevas temáticas como con la incorporación de estas tecnologías como es el Zoom, que nos permite estar con personas que hoy están en su casa por esta situación de pandemia, que están pasando situaciones de riesgo, y entonces, bueno, es un mes distinto. Les auguro todos los éxitos a la Red de Inclusión. Los voy a estar acompañando en los momentos que pueda, pero siempre cuentan cada uno de ustedes conmigo para lo que sea necesario, y es fundamental el trabajo que están realizando. Gracias. Bueno, ¿quiere que siga? ¿Puedo seguir? Bueno, yo la verdad que es un gusto, la verdad, compartir con ustedes, escucharlos a cada uno. La verdad que uno se lleva muchas cosas, y yo desde el lugar felicitar a todos los que están haciendo esto posible, a los que hoy están sentados acá detrás de la cámara y a los que están escuchando. La verdad que esto suma, y suma mucho, hablar de esto. Sabemos que lo difícil que es en este momento, pero también la potencialidad que puede tener este sistema, ¿no? De poder llegar a muchas más personas, y cuando lo queramos ver, lo podamos seguir viendo. Los invitamos a todos a seguir las actividades, que tiene mucha variedad, que van a estar muchos temas dando vueltas, que son muy importantes. Así que yo me sumo también a lo que han dicho. Felicito a que haya una red que se denomine así y que luche por los derechos de todos. Así que, la verdad, felicitaciones a todos los que hacen esto posible. Muchísimas gracias. Yo tomo la palabra, Nico, así Sí, Caro. después ya
dijo a Gaby y a Dani, que por ahí son como parte de la fundación de esto y que me ha encantado en estos años de la red poder trabajar y aprender tanto de ellas y de vos, obviamente, que más que nada sos quien nos impulsó a estar acá. Es loco, ¿no? Pero además de agradecer que me permitan estar acá trayendo la voz de todo el equipo de Jóvenes por la Inclusión y ser un poco la que tuvo la suerte de poder compartir esto con todas ustedes y con Nico, que me parecen muy grandes referentes y que trabajan muchísimo para construir una provincia, transformar a la provincia en una más inclusiva. Realmente me alegra mucho porque también cuando éramos más chicos por ahí no pensábamos que iba a ser posible y pensábamos que iba a faltar un montón de tiempo para que esos debates que nos dábamos entre amigos dejaran de ser debates y se transformaran en realidad. Y acá se nota que no, se nota que hay mucha gente que lo está trabajando, que transforma desde sus espacios, todos los espacios, y que bueno, y que creo que eso es lo que más me llena de orgullo y más me gusta de poder trabajar en esta hermosa red que hemos conformado y que haga tanta acción, que nada nos pare, que de todo busquemos la vuelta para poder seguir trabajando y seguir encontrándonos, así que muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Caro. Dani, Gaby, su minutito. Yo tomo la palabra. Bueno, quiero agradecer la invitación, ¿sí? a este inicio de este mes que va a ser muy arduo y muy completo. Y quiero apostar para que sigamos aprendiendo, ¿sí? Porque creo que aprender nos va a permitir transformar. Si no sabemos, no vamos a poder ni siquiera involucrarnos y no vamos a poder tampoco transformar. Así que yo insto a que sigamos aprendiendo y que todas las actividades de este mes puedan llevar a que podamos lograr ciertos aprendizajes para poder hacer un cambio necesario personal desde las instituciones, de las organizaciones y también desde el Estado. De un Estado que acompañe, que es lo que todos necesitamos. Gracias por invitarme y saben que estoy disponible siempre que ustedes quieran. Muchas gracias, Dani. Bueno, también, Nico, gracias por la invitación. Venimos trabajando hace muchos años juntos, con la Dani, por supuesto, con la Gaby, con la Marce, y con distintas organizaciones y sectores de la sociedad. Empezamos, si bien todas estas acciones hace muchísimos años en Godoy Cruz, ahora con la creación de esta red intentamos que sea algo más provincial, nacional, internacional, para seguir hablando de derechos, de oportunidades, de igualar. Y si bien yo trabajo en la temática de discapacidad, creo que la persona es un todo, y por eso es tan importante este trabajo en conjunto desde las distintas organizaciones para seguir aprendiendo juntos en las distintas temáticas, y que la red se fortalezca y se fortalezca Mendoza y que podamos ser una provincia también que sea mirada no solamente por algunos municipios, sino en general. Y creo que desde la red eso es muy valioso porque realmente está integrada por todos los sectores de la sociedad y es importantísimo. Así que este mes de la inclusión en pandemia va a ser importantísimo, lo vamos a recordar siempre. Y bueno, los invito a que se sigan sumando a los proyectos, que se anoten, que se inscriban, que vamos a cerrar con una fiesta como hacemos siempre, como estamos acostumbrados a hacerlo desde hace años, y bueno, que lo disfrutemos porque este también es trabajo, parte de todos nosotros. Así que gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, recuerden, mañana 11 de la mañana, entrevista con Gaby Juárez, los grandes noticieros, el equipo de noticias de Notitadi. Mañana a las 17 horas, encuentro de personas con discapacidad. Esto es un encuentro de café donde los chicos van a poder hablar de lo que quieran, ¿sí? Personas con discapacidad hablando de derechos, de pandemia, de cómo lo han vivido. Así que también los acompañamos a que presencien, que estén de oyentes, que disfruten. Es el momento, va a ser un espacio para ellos. Y el sábado empieza el primer volumen de cursos para periodistas, community manager y comunicadores.
Creemos que es muy importante la comunicación, que puedan hablar bien, que no discriminen con las palabras, que elijan las palabras adecuadas, que incluyan de ese lado. Entonces ofrecemos un curso que apunta a eso. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias y nos estaremos viendo. Bienvenido mes de octubre, bienvenido mes de la inclusión y gracias chicas, son una genialidad. A todos, muchas gracias. Yeye, te mando un abrazo y te estábamos viendo. Gracias Tommy por la parte técnica, sé cómo te volvés de loco. Nos estamos viendo. Chao, chicos. Adiós.